Damos gracias al Señor, Padre, porque eres bueno, eres santo, Señor Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo, porque eres tú el invitado de honor a esta reunión. Gracias por esa palabra poderosa que trae nuestra pastora Alejandra Cifuentes. Ella es pues de la casa de Mipis, es la pastora, y es un privilegio tenerla aquí. Adelante, pastora, bendiciones. Buenos días, bendiciones. Voy a hacer una breve oración. Padre, te doy gracias por esta serie que estamos a punto de comenzar. Una serie sumamente importante, Señor, para tu reino, importante para todos aquellos que necesitan aprender de tu palabra, Señor amado, que necesitan aprender de la importancia de la intercesión en la madrugada, de cómo cada horario, Señor, tiene una respuesta, de cómo cada horario tiene un propósito. Yo te pido, Señor, que seas tú respaldando esta palabra, que seas tú enseñando a través de mis labios, Señor, que seas tú moviéndote en medio de esta plataforma hermosa que nos has entregado ya hace más de 6 años, Señor. Te damos gracias, sabemos que es tu niño y que es nuestra responsabilidad, Señor, cuidar este ministerio, Padre, cuidarlo, levantarlo, equiparlo, enseñar, Padre, a tantas personas que tienen tanto desconocimiento, quizás porque no hay tiempo, quizás porque los días que van a la iglesia, las horas son muy cortas y no pueden aprender, quizás porque no se toman el tiempo de estudiar tu palabra. Y ha sido una forma en la que tú me has puesto a mí, Señora, a estudiar, a escudriñar, a clamarte, Señor, a pedirte por más sabiduría, por más conocimiento, por más de tu unción, por más de tu espíritu, Padre. Yo te doy a ti toda gloria, Padre, toda honra y toda alabanza y te pido que seas tú moviéndote, Padre, que sea tu palabra, que sea tu voz, Señor, que sea tu enseñanza que penetre en nuestros corazones, Señor amado. A ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenos días y bendiciones. Eh, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno con este ministerio, Dios ha sido bueno con las enseñanzas que está poniendo en nuestros corazones para que cada uno de ustedes pueda conectarse, para que cada uno de ustedes pueda aprender. Y este tema de los horarios, ¿verdad? De las vigilias, de las 4 vigilias, se me entregó en inglés hace mucho tiempo y tardamos mucho tiempo, mucho tiempo. Yo diría que casi 3 años, si no más, en traducirlo y en escudriñarlo para poder traerlo a esta plataforma en especial. a- ¿Verdad? Las personas que se conectan a las 3 de la mañana, que ya es nuestra cuarta vigilia, para poder mostrarles la importancia de orar de madrugada, la importancia que tienen estos horarios específicos. Y yo sé que nos hemos convertido, ¿verdad?, en cristianos que queremos escuchar algo que quizás nos motive, algo que quizás sea más divertido, pero ayer mientras más escudriñaba, más le daba gracias a Dios y el entender que somos un ministerio de intercesión y que somos pocos en ese horario, de verdad que me preocupa. Si me preocupa a mí es porque primero le preocupó a Dios, ¿verdad? Y quizás tuvo que despertarme a mí para poder traer estas enseñanzas y que podamos, conforme a la enseñanza, ver la importancia de estos horarios dentro de la intercesión. Voy a comenzar con la vigilia temprana o la primera vigilia de la noche, que es de 6 a 9 de la noche. Y voy a estar leyendo en Lamentaciones 2 del 18 al 19. Y dice, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza él tus manos implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles.
Vemos que Lamentaciones fue escrita por Jeremías tras la caída de Jerusalén a las manos de de los babilónicos. En este capítulo se expresa el dolor y el juicio. Lamentaciones 2 del 18 al 19. Se expresa el dolor y el juicio divino sobre Jerusalén debido a su pecado, pero también hay un clamor de Dios desde ese lugar de ruina. Entonces vemos que este horario sirve para interceder aún por cosas que sabemos que estuvieron mal hechas. Dios nos escucha, Dios nos prepara, Dios nos capacita. Entonces vemos que en el versículo 18 dice que es un clamor del corazón. El corazón de ellos clama al Señor. Este clamor no es superficial ni forzado, proviene desde lo más profundo, desde el quebranto. Es un grito de desesperación, pero también de arrepentimiento y esperanza. Entonces tenemos que ver que como intercesores, yo siempre le digo esto a las personas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un hijo que se nos está ahogando, pongamos que nosotros no sabemos nadar. Nuestros gritos no van a ser, hey, alguien que lo ayude. Ah, no, no, es clamar, es desbordarnos, auxilio, necesito ayuda, mi hijo se ahoga. Entonces es un clamor desde el corazón. El intercesor tiene que clamar desde lo más profundo del corazón. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. La tristeza no tiene pausa. El dolor es tan profundo que se compara con un arroyo que fluye constantemente. Es una invitación a la lamentación sincera, al duelo espiritual. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. El lamento es persistente. Aquí se enfatiza una intercesión continua, sin cesar, como lo hacía Ana cuando oraba por un hijo. Sabemos que hay intercesiones que nos roban, digamos, la paz hasta cierto punto, que es constantemente, es el anhelo de nuestro corazón. Por eso es que dice que este horario es para orar con un corazón contrito, con un corazón que necesita algo, que anhela algo. Y sabemos que como intercesores no necesariamente intercedemos por nosotros mismos, sino que intercedemos por otro. Entonces, el versículo 19 hace un llamado a la intercesión. Levántate, da voces en la noche. El clamor nocturno refleja una oración que rompe con la comodidad. Las vigilias eran momentos dedicados a la oración profunda. Es un llamado a levantarse espiritualmente. Dios en estos momentos nos está llamando, sacudiendo de las camas. Hay personas que constantemente me escriben, me dicen, no he podido dormir, siento angustia. Hello, el Señor nos está levantando a clamar, a interceder por otros en este horario donde es donde el corazón se derrama. Dice, derrama como agua tu corazón. No se trata de oraciones formales, sino de una expresión sincera del alma, sin reserva. Como David decía, delante de él derramo mi queja. Esto lo vemos en Salmo 142:2. Tenemos que derramar nuestro corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente anhelamos? ¿Qué es lo que verdaderamente está poniendo el Señor en nuestro espíritu para derramar en esta primera vigilia, ¿verdad? Alza a Él tus manos implorando la vida de tus pequeñitos. Aquí aparece el elemento profético e intercesor. Es un llamado a interceder por las generaciones futuras, por los más vulnerables, por los niños que están pereciendo, no solo físicamente, sino espiritualmente en nuestras calles. Desafortunadamente, nosotros, en lugar de interceder, lo que hacemos es quejarnos de los niños espirituales. Lo que hacemos es quejarnos de nuestros jefes, de nuestros esposos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares. El horario de 6 a 9 de la mañana es específico para interceder por los pequeñitos, por tener ese clamor. Padre, yo anhelo que mi hijo esté pegado a tu presencia, Señor.
cubre mis hijos. Padre, te honro por ellos. Padre, mi corazón gime. Entonces tenemos que ver cómo podemos aplicar esto de lamentaciones hoy en nuestra vida, clamar con el corazón. Dios responde al clamor genuino, no al ritual. Cuando el corazón se quebranta, el cielo escucha. Cuando nosotros lloramos, es por eso que muchas veces ni siquiera nos van a salir las palabras. Muchas veces las lágrimas van a hablar por nosotros. Muchas veces las lágrimas que interceden son las oraciones elocuentes, las más elocuentes, esas que, ay Señor, ya tú conoces lo que está en mi corazón, tú conoces cómo quiero la restauración familiar de mi hermano, tú conoces, Padre amado, cómo quiero la transformación en mi padre, tú conoces, y así, todas estas peticiones que entran en nuestro chat, que son de personas inconversas, de personas que están alejadas del Señor. El horario para orar por eso es de 6 a 9 de la noche. Vigilia con propósito, levantarse a orar en la noche no es solo disciplina, sino respuesta al dolor y necesidad del pueblo. Este es el horario para orar por la necesidad del pueblo, intercesión por los niños. Hay un grito urgente por esta generación. Padre, mira esta generación. Mira esta confusión de género, Padre amado, mira cómo se golpean, mira cómo hacen bullying. Todo este tipo de intercesión son necesarias y la primera vigilia es buena, es para esto especialmente. Como padres espirituales somos llamados a levantar las manos de nuestra siguiente generación. Voy a estar citando ahora Éxodo 27-21. Estos son los pasajes, ¿verdad?, que hablan de esta primera vigilia. Y es necesario que entendamos que hay un horario para todo y que necesitamos interceder y clamar. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las encenderá Aarón y sus hijos desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, estatuto perpetuo para los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces podemos ver que este versículo es la sección donde Dios da instrucciones precisas a Moisés sobre el tabernáculo, la morada de Dios entre su pueblo. En los versículos anteriores, en el 27-20, podemos ver que se menciona que el pueblo debía traer aceite puro de oliva machacadas para mantener encendida la lámpara continua. Nuestra intercesión tiene que ser pura. Nosotros no podemos interceder limándonos las uñas. Eso fue algo que el Espíritu Santo me ministró a mí hace muchos años con respecto a la intercesión. Ay, bueno, sí, ojalá Dios lo sane y nos limamos las uñas mientras... No, nosotros tenemos que tener un corazón desbordado, nosotros tenemos que tener aceite puro, nosotros tenemos que machacar las olivas. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, este es el lugar santo, justo fuera del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. La lámpara, el candelero, tenía 7 brazos, estaba en el lugar santo y su luz no debía apagarse. Nuestra intercesión no debe apagarse. Y yo sé que para muchos de nosotros el horario de 6 de la noche a 9 de la noche es el horario donde estamos preparando cena, es el horario donde estamos doblando ropa, aún haciendo cosas, preparándonos para el día siguiente, pero eso no debe detenernos de interceder. Mientras nosotros estamos cocinando la comida para nuestros hijos, Señor Padre, yo declaro que esta comida, Señor, es un alimento físico, pero yo pido, Señor, que ellos busquen tu alimento espiritual y clamamos por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos. Es un tiempo de interceder. Simbólicamente, este es el lugar de encuentro y comunión, donde se mantenía la conciencia viva de la presencia de Dios. Quizás cenando con su familia. Es tiempo en ese momento de dar gracias. Señor, gracias. Estamos reunidos. Padre, encendemos tus lámparas. Queremos, Señor, honrarte.
las encenderá Aarón y sus hijos desde la tarde hasta la mañana. Estoy desglosando los versículos y explicando. Habla del ministerio sacerdotal, mantener la luz encendida en la oscuridad. Representa intercesión, vigilancia espiritual y servicio continuo, desde la tarde hasta la mañana, es decir, durante toda la noche, cuando reina la oscuridad, la luz debía arder sin cesar. Nuestra intercesión debe arder sin cesar. Y sé que tenemos que dormir, sé que tenemos que descansar, pero fíjese usted, esta primera vigilia es linda porque estamos despiertos, podemos clamar, podemos interceder mientras hacemos nuestros oficios, podemos tocar, besar a nuestro hijo en ese momento y decir, te bendigo. Te cubro con la sangre de Cristo. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú tienes que hacer un papel crucial para tus amiguitos. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que, porque ellos también son la luz. Delante de Jehová, todo acto de servicio, aunque sea rutinario o físico, como encender una lámpara, es hecho ante la presencia de Dios. Nada es insignificante si se hace delante de Él. Necesitamos interceder, necesitamos hacer actos de servicio, necesitamos clamar, necesitamos cubrir. Estatuto perpetuo para los hijos de Israel por sus generaciones. Esta práctica no era temporal, sino una ordenanza perpetua, estableciendo un principio eterno. Dios quiere una luz que nunca se apague en su presencia. Dios quiere que continuamente estemos intercediendo. ¿Cómo podemos aplicar esto para hoy? La lámpara representa la presencia del Espíritu Santo. Nuestro Espíritu Santo no debe apagarse, tal como en Apocalipsis 4 y en Zacarías 4. El candelero representa el Espíritu de Dios. Es una llamada para mantener viva la llama del Espíritu. El aceite puro significa consagración y adoración. No cualquier aceite servía, debía ser puro, machacado, sin mezcla. Representa una vida consagrada y no contaminada. Intercesores, es importante que nuestra vida no esté contaminada, porque ¿cómo puede nuestra vida contaminada interceder por alguien que está en pecado, interceder por alguien que está en depresión, que está pasando enfermedades, que está pasando divisiones matrimoniales? Necesitamos tratar de purificar nuestra vida a través del Espíritu Santo. Necesitamos levantarnos para este tiempo y ser, ¿verdad? Como Aarón, ser esos sacerdotes de nuestra casa. Sé que muchos de nosotros, muchos de nosotras estamos lidiando, ¿verdad? Con sacerdotes flojos, con sacerdotes que no se están consagrando, pero nos toca tomar esa batuta, nos toca sentar ahí en ese altar a Jesús para que nos represente hasta que nuestros esposos se alineen con la voluntad de Cristo. Muchas veces son los sacerdotes los que están de pie y son las mujeres las que están caídas, pero es necesario que nos levantemos como familia, que levantemos un sacerdocio. Fíjense que decía, Aarón y sus hijos son figuras del sacerdocio espiritual de los creyentes. Qué lindo es poder ver que nuestros hijos son sacerdotes, que nuestros hijos le sirven al Señor. Y mucho de eso representa cómo nosotros manejamos las situaciones. Nada es a la fuerza, sino con nuestro testimonio. En Primera de Pedro 2:9, eh, hoy somos llamados a velar en oración, mantener la luz del Evangelio encendida y ser testigos fieles en medio de la oscuridad. Es importante que clamemos en medio de la oscuridad. Somos sacerdotes que deben velar. El fuego no debe apagarse, así como en Levítico 6:13 se dice, el fuego arderá continuamente
continuamente en el altar, no se apagará. Aquí también se insiste en perseverancia y continuidad en la vida espiritual. Entonces vemos que Éxodo 27-21 nos recuerda que la presencia de Dios necesita un sacerdocio activo. Necesita un sacerdocio activo, vigilante, consagrado y perseverante. En tiempos de oscuridad, el testimonio no debe apagarse. La iglesia de Cristo, llena del aceite del Espíritu, es llamada a arder sin cesar delante de Jehová, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. La noche es para que intercedamos. Esta semana he escuchado tanta gente que me ha dicho, pero es que yo de día estoy bien. El problema es en la noche, porque la noche son tinieblas, es oscuridad. Por eso Jesús nunca abandonó la oración en la noche. Vamos a estar ahora estudiando Salmos 119, 148, versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus palabras. El Salmo 119 es el capítulo más largo que tiene la Biblia y está dedicado completamente a exaltar la palabra de Dios. Está organizado en sesiones que siguen el alfabeto hebreo, con cada sesión enfocada en diferentes aspectos de la ley, los estatutos, los mandamientos y los juicios de Dios. El versículo 148 pertenece a la sesión OPA, que va en los versículos, de los versículos 145 a 152. En esta sesión, el salmista expresa un clamor profundo y constante a Dios, buscando guía y salvación mediante su palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche. Las vigilias eran divisiones nocturnas en la cultura hebrea y romana, normalmente entre 3 y 4 partes. Este verso implica que el salmista no esperaba hasta que llegara una vigilia específica, sino que se adelantaba, mostrando ansiedad santa y deseo ardiente por encontrarse con la palabra de Dios. Este acto simbolizaba una pasión por Dios que trascendía el descanso físico. El salmista prefiere velar para encontrarse con el Señor antes de dormir. Entonces, definitivamente, adorar es una parte importante de la intercesión que deberíamos usarla constantemente. Que a mí siempre me gusta tener un fondo musical y yo parezco no quiero decir esta palabra porque no parezco eso, parezco una apasionada por el Señor y yo ando orando, Señor, y tiendo las camas, Padre, en el nombre de Jesús, bendice la cabeza de la almohada que toca esta. Y así ando todo el día y ando cocinando y pongo el ingrediente, Señor, y así como le echo comino, que me gusta echarle comino a la comida, Señor, tú aderezas mesa delante de mis angustiadores y tú me cubres y y así me la paso todo el día. Todo el día me la paso así, pero fíjense, la noche es importante para meditar en tus palabras. La motivación del desvelo no es el insomnio ni la preocupación, sino la meditación en la palabra. Entonces, de 6 a 9 de la noche es un buen horario para meditar en la palabra, para encender las lámparas, para encender la adoración, para encender la casa, para encender ese fuego, que todo ataque demoníaco que quiera venir en la noche consiga lámparas encendidas, consiga aceite fresco, consiga aceite puro. Entonces es necesario que mantengamos el aceite consagrado, purificado, que seamos cristianos, que nos levantemos con el poder del Espíritu Santo y clamemos y mantengamos nuestras lámparas encendidas, sobre todas en la hora nocturna. La palabra usada, hebrea, usada para meditar, implica reflexión profunda, murmullo, repetición en voz baja, como que alguien rumía la palabra para extraer la vida y la revelación. Entonces,
podemos ver que la aplicación espiritual es el amor por la palabra. Este versículo es una invitación a revisar el nivel de nuestro amor y hambre por la palabra. ¿Preferimos meditar en ella antes de dormir? ¿Meditamos en la palabra antes de dormir? Esto es tan importante. Necesitamos tener una disciplina espiritual. Muestra una vida devocional madura, donde la comunión con Dios no es limitada al día o a la comodidad, sino que penetra la noche. Mire, usted no sabe cuántas veces yo estoy cansada y empieza el Espíritu Santo. Lee la carta de Maggie, lee la carta de Maggie, lee la carta de Maggie. Y yo mando esa bendita carta porque Dios bendiga a esta pastora guatemalteca y la gente comienza, Dios mío, esto me tocó, Dios mío, esto me ministró, porque no nada más Dios nos habla para que nos alimentemos nosotros, sino para que alimentemos a otros. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Muchas veces un estado que usted publique ministra a alguien. Entonces seamos intencionales y escuchemos la voz del Espíritu Santo cuando nos inquieta hacer algo, porque es con un propósito. Intimidad con Dios, las vigilias de la noche son momentos de quietud donde las distracciones son mínimas, ideales para escuchar a Dios con mayor claridad. Entonces vemos que el Salmo 119, 148 nos presenta el corazón de un creyente profundamente apasionado por la voz de Dios. Es alguien que ha hecho de la palabra su deleite al punto de sacrificar el sueño por estar en su presencia. En un mundo lleno de distracciones, este verso nos recuerda que la verdadera intimidad con Dios exige prioridad y constancia. Mi esposo llegó ayer del trabajo y le tenía la comida lista y yo estaba estudiando para la palabra de hoy. Y me dice, me voy con el niño a jugar y se va. Y cuando regresa, estoy yo en una clase de intercesión. Me dice, ¿qué tanta clase, muchacha? Tú te metes. Yo le digo, no puedes entenderlo. Hay gente que se mete en TikTok, hay gente que se mete en fútbol, hay gente, yo quiero palabra, yo anhelo, yo soy ese salmista que anhela recibir palabra, que anhela aprender, se ha despertado en mí un hambre por la palabra increíble y eso es lo que quiero venir a derramar hoy en esta plataforma. Esto me da tristeza muchas veces entrar a las 3 de la mañana y ver a una o dos personas sabiendo que somos 320 personas aquí. No estamos dormidos. El pueblo de Dios está dormido. El pueblo de Dios no se está levantando lo suficiente a interceder y estamos teniendo ataques nocturnos con sueño, pesadilla, ataques de ansiedad, de pánico, sudoración, pero no estamos viendo que el Señor quizás sea parte de Dios tratando de quitarnos la cobija y nosotros no lo entendemos. Entonces tenemos que entender que esta primera vigilia es para tiempos de comienzos divinos, para la manifestación de la paternidad del Padre. Vamos a estar leyendo, profundizando en los versículos en Génesis 1:5, 1:8 y 1:13. Dios dijo en Mateo 16, del 16 al 19, que lo que debes poseer son las puertas. Y una de las llaves que necesitamos para poseer las puertas es la llave del conocimiento del tiempo. Nuestro día tiene una puerta, nuestra semana tiene una puerta, nuestro mes tiene una puerta y nuestro año tiene una puerta. Debemos poseer esas puertas para quien posee las puertas, posee y controla todo. La primera vigilia es la puerta para el comienzo del día. Génesis 1:5 dice, y fue la tarde y la mañana un día. Dios es Padre desde el principio, no comienza cosas sin propósito. Desde el inicio, Dios se revela no solo como creador, sino como un Padre que
inicia procesos con intención, orden y diseño. Cada día de la creación comienza en la tarde, es decir, en la oscuridad, un símbolo poderoso del vientre espiritual donde el Padre forma lo nuevo. Tenemos que entender que el vientre tiene que ser oscuro para que el niño se desarrolle. Entonces, en medio de la oscuridad fue donde Dios creó lo nuevo. El Padre no teme a la oscuridad, Él inicia en ella. Nosotros no debemos temer a la oscuridad porque nosotros somos hijos y somos luz. Lo que para el Padre es confusión, lo que para el hombre es confusión o caos, para Dios es el escenario de gestación. Y le tenemos pánico a ese color negro y nos hemos vuelto, bueno, que el negro es luto, que el negro es el comienzo. El negro es el color antes del inicio de todos los colores. Dejemos de tenerle miedo a las tinieblas, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Génesis 1:2 ya nos introduce a un padre que se mueve sobre las aguas oscuras para dar forma a lo informe. Nosotros tenemos la capacidad, a través del Espíritu Santo, de darle forma a lo que no tiene forma. Las vigilias marcan transiciones bajo la supervisión del Padre. El sistema hebreo divide la noche en 4 vigilias. Cada una representa un cambio de turno, asignación y de revelación. Dios como Padre vigila personalmente los cambios de estaciones en nuestra vida. No le tengamos miedo a los cambios de estaciones, no le tengamos miedo a los cambios de vigilia, porque Dios es quien nos ha levantado y capacitado para cada una de estas vigilias. La manifestación de su paternidad se evidencia en cómo Él nos cuida, guía y revela dirección en los momentos de oscuridad o transición. ¿No nos damos cuenta que en nuestros momentos de oscuridad es cuando más buscamos al Señor? Así sea para pelear con Él, así sea para echarle la culpa de lo que está pasando. Aún los ateos, en los momentos de oscuridad, es donde claman. Entonces no temamos a la oscuridad. Muchos temen la noche espiritual, pero los hijos saben que el Padre vela. Nosotros sabemos que tenemos a uno que es todopoderoso, que es más fuerte que cualquier espíritu, que cualquier angustia, que cualquier problema que podamos tener. Y fue la tarde y la mañana. Revela identidad, cobertura y propósito. Cada día comienza con la tarde. Es decir, el primer movimiento del padre es cubrir, no exponer. Así como un padre arropa a sus hijos para dormir, Dios cubre lo que está por nacer antes de traerlo a la luz. Podemos ver en cada versículo, en Génesis 1:5, en el 1:8 y en el 1:13. En el 1:5 vemos que el Padre establece límites y nombra. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche, identidad. En el 1:8 el Padre pone orden en las aguas y da nombre al firmamento, estructura. Y en la 1:13 el Padre llena la tierra de fruto, propósito y multiplicación. Entonces, en este horario podemos orar por nuestra identidad, por la estructura y por el propósito y la multiplicación. Esto nos refleja un diseño del Padre en nuestras vidas. Uno, nos da identidad antes de la manifestación pública. Cuando nosotros intercedemos, el Señor nos quiere dar esa identidad para que otros puedan verla después. Nos estructura internamente en lo secreto. Dios todos los días nos forma. Así como fuimos formados en el vientre de nuestras madres, bajo esa oscuridad, Él todos los días nos está formando. Cuando nosotros vigilamos, cuando nosotros estamos en esa intimidad, estamos en ese vientre espiritual de Él que nos quiere llenar más. El patrón de Dios
ante de la luz viene el cubrimiento. Así como un padre cuida a su hijo antes de que crezca y se manifieste, Dios trabaja primero en lo oculto. Podemos verlo en Moisés, que fue formado 40 años en el desierto. Podemos ver a un David que fue ungido en lo secreto y entrenado con leones ante el trono. Y podemos ver a Jesús que fue preparado 30 años para un ministerio que solo duró 3. Es poderoso, ¿verdad? Cómo vemos cómo el Señor nos prepara en lo oculto, nos prepara en lo oculto, donde nadie nos ve, donde somos incógnitos, donde nadie nos conoce. Y eso es MIPIS. Y eso es MIPIS. Lo oculto no es abandono, es paternidad formativa. Dios nos está formando. Por eso le escribía a los de las 3 de la mañana y le decía, es importante que entren a recibir esta enseñanza porque Dios nos está formando. Dios quiere que seamos diligentes en cada uno de los horarios. Las vigilias espirituales son tiempos donde el Padre trabaja sin que otros los vean. Ahí Dios está trabajando con nuestro espíritu. En medio de esa vigilia Dios nos redarguye, nos dice, no lo hiciste bien, gritaste, hablaste feo, no lo vuelvas a hacer, no hiciste la comida, no te faltó esto, faltaste el respeto, no fuiste a donde debiste ir, no oraste con diligencia, faltaste a un horario X, lo que sea. Dios nos prepara en medio de la intercesión y la vigilia. Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Yo siempre uso este ejemplo que a lo mejor no es el correcto, pero cuando nosotros tenemos intimidad con nuestros esposos, nosotros no lo hacemos en el medio de la calle y a la luz del día. Nosotros buscamos un tiempo, una intimidad, un espacio. Entonces eso es lo que el Señor quiere con nosotros a través de la vigilia. La tarde y la mañana como símbolo del carácter del Padre. Dios no empieza con el clímax del día, Él comienza con lo que el hombre desprecia, la oscuridad, el silencio y la espera. ¿Cuánto nos cuesta esperar? ¿Cuánto nos cuesta? A mí me ha pasado algo mientras más estoy metida con el Señor, ¿verdad? Porque yo creo que son etapas. Yo no prendo la televisión. Yo prendo la televisión solo para dormirme, porque me gusta como escuchar eso me duerme. Pero yo durante el día no prendo la televisión. Yo veo que hay personas que se levantan y lo primero que hacen es prender televisor. Mi televisor aquí se prende en la noche, en mi caso. Mis hijos y mi esposo sí lo prenden. Pero yo no necesito, a mí me gusta la paz, a mí me gusta leer. Ayer agarré un libro que estoy leyendo nuevo de matrimonio. Por lo general me grabo, pero dije, voy a agarrar la rutina de leer en voz baja, porque me gusta leer en voz alta, siento que como que me entra más. Y me senté, abrí la puerta del balcón y me senté afuera y me comencé a leer. Me gusta esa paz, me gusta ese tiempo, me gusta que siento que en medio de esa quietud es donde Dios verdaderamente nos habla. Su paternidad es paciente. Su amor trabaja en secreto. Su diseño honra el proceso. Fíjense, nosotros vamos a pasar por procesos donde nosotros no vamos a reaccionar como reaccionábamos antes. Y van a haber personas que van a decir, "Ay, pero ¿será que tú te estás volviendo boba? Es que yo veo que tú no te defiendes". Y es que cuando nosotros tenemos al Señor y nosotros tenemos la paz y la convicción que lo que la otra persona está diciendo no es verdad, ya no nos saca de nuestra hábitat, ya no nos saca de ese abrazo del Señor, sino que cada quien va a reaccionar conforme a cómo su corazón está. Entonces, les invito, yo siempre digo, pésense, chequéense, revísense, porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Cómo estoy reaccionando ante un tráfico? ¿Cómo estoy reaccionando ante que voy a llegar tarde? Ya yo últimamente digo, no va a pasar nada.
el culto no se va a dejar de dar si llego tarde, porque muchas veces nos afanamos tanto que no disfrutamos y el Señor nos está llamando a un tiempo de intimidad con Él. Y qué mejor que las vigilias. Los verdaderos hijos aprenden a confiar en el diseño del Padre incluso cuando todo parece oscuro. Usted está pasando un momento de oscuridad ahora. Bienvenida al club. Levantémonos, oremos en la vigilia. Yo creo que no sé si lo mandé por audio o escrito en estos días, que sí, pasamos peticiones y peticiones y peticiones todo el día, pero cuando nos despertamos una mañana, una madrugada y decimos, ¿sabes qué? Hoy yo me voy a parar a orar por las peticiones que yo mismo mando. Y pedimos por familiares, por el tío, por aquella que le duele la uña, y por aquel que está en el hospital, y por aquel inconverso, y por aquel que está en droga, y por aquel que está desaparecido. Pero cuando nos conectamos en la madrugada nosotros mismos a decirle, Señor, muestra tu gloria, muéstrame tu gloria. Señor, tengo peso, tengo carga espiritual por esta persona. Tengo carga espiritual por lo que le está pasando. Yo te pido, Señor, no nada más cuando la persona nos llame, ah, sí, vamos a orar. Trancamos, no oramos. La mayoría de las veces no oramos, nos angustiamos. Se nos pasa la angustia porque después nos fuimos a comer y se nos olvidó. Seamos intencionales. Él comienza en la noche, pero siempre con certeza de que vendrá la mañana. En estos días yo tenía un ataque y dormí, me acosté a dormir y me desperté y dije, es otro día, es un día nuevo. Qué lindo poder tener la paz y la confianza de entender que lo que pasó ayer, que hoy es un nuevo día y que hoy podemos hacer las cosas mejores para no sentir la angustia que sentimos el día anterior. La primera vigilia es un tiempo de orar y silenciar todas las voces, maldiciones de los enemigos sobre nuestra vida, familia, iglesia, ciudad y nación. Las brujas, hechiceros comienzan a volar durante esta vigilia, recorriendo los recintos de la ciudad. Vemos en Salmo 59, porque pretenden apoderarse de las puertas del día. Debemos poseer la puerta de nuestro nuevo día. De lo contrario, serán los enemigos los que la poseen, liderando maldiciones en nuestros días. Él es momento de soltar el juicio sobre los impíos, malvados, perversos, porque este es el momento en que tenemos la marea de la tarde en línea. Esto lo podemos ver en Isaías 17, 12, 14 y Salmo 59, que es lo que vamos a estar estudiando un poquito. Necesitamos liberar y proclamar en el día de hoy las bendiciones de Dios, cambiando el ambiente o la ecuación espiritual en nuestra vida, familia, iglesia, ciudad y nación. Vamos con esta enseñanza, ¿verdad? Lo que estoy buscando es equipar a los creyentes con una comprensión espiritual de cómo la oración silencia maldiciones, amenazas y voces demoníacas que se levantan contra nuestra vida, familia, iglesia y nación. Entonces, esta vigilia la podemos usar para reprender todo aquello que nos ha querido venir y tocar, importante para que podamos descansar. Revela que no solo estamos llamados a orar, sino a ejercer autoridad para hacer callar lo que el enemigo quiere levantar con ruido, confusión o intimidación. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado pensando, ah, ya viene la noche, ya me viene esa angustia otra vez, ya me van a abrir la puerta del cuarto, ya? Necesitamos usar el horario de 6 de las 9 de la mañana para clamar, para reprender. Tenemos la autoridad. Salmos 59, David y las voces que lo querían matar. Líbrame de mis enemigos, oh Dios. Ponme a salvo de los que se salvan, de los que se levantan contra mí.
Aquí vemos cómo David escribe en este salmo cuando Saúl envía a hombres para vigilar su casa y matarlo. No solo lo acechaban físicamente, sino que también había una campaña de intimidación, acusación y maldición contra su llamado. Nosotros hoy en día tenemos estos enemigos espirituales. Quizás no los estamos viendo, pero están ahí. En el versículo 6 de este salmo, vuelven al atardecer y aúllan como perros. Habla de enemigos que repiten su ataque, especialmente en la noche, buscando agotar. En el versículo 7, de su boca brotan maldiciones. Representa voces demoníacas y humanas que proferían amenazas, juicios y destrucción. En el versículo del 8 al 10, David responde con una visión del carácter de Dios. Pero tú, oh Señor, te reirás de ellos. Hay voces, maldiciones, críticas, ataques, brujería, acusaciones que no se enfrentan con argumentos, sino con oración y autoridad espiritual. Aproveche este horario para levantarse y proclamar, silenciar, pedirle al Señor, Señor, silencia estas voces en mí. Padre, sabemos que yo tengo enemigos, pero también sé que te tengo a ti. Dios no responde con temor, sino con poder. Cuando el enemigo habla, Dios se ríe y su Hijo intercede. Intercedamos. Nuestro trabajo es interceder para que Dios pelee esa lucha por nosotros. Ahora vamos a estar viendo Isaías 17 del 12 al 14. Ruido de naciones, pero Dios hace callar. ¡Ay! El bramido de muchos pueblos que braman como braman los mares. Dios los reprenderá y huirán lejos. El profeta describe una confederación de enemigos levantándose contra el pueblo de Dios. Las naciones braman como las olas. Esto simboliza ruido espiritual, guerra, confusión y ataques masivos. Nosotros tenemos que levantarnos como guerreros espirituales a interceder en las vigilias. No lo estamos haciendo. Estamos dejando a muy pocos cuidar, a 320 están cuidando 7, 8, 5, 2, a veces 1. Entonces necesitamos levantarnos en este tiempo. Tomemos la iniciativa. No les estoy pidiendo que se levanten 7 días. Levántese un día a la semana y métase con esas guerreras de intercesión. Vamos a llenar este horario. Tenemos actualmente un sacerdote levantado para la gloria de Dios que está ahí constantemente apoyando a esas hermanas. Vamos a levantar este pueblo de Dios. Vamos a meternos a interceder en las madrugadas. El enemigo usa el volumen del miedo, la confusión y el caos para paralizar. Usted sabe que mucha gente, yo le he escuchado decir, no, yo no oro esa noche porque entonces me atacan los demonios. No, no, yo esa hora, no, 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 esa hora es para dormir. Dios no necesita muchos recursos, su voz basta para silenciar ejércitos. La oración profética activa la voz de Dios sobre las voces del infierno. ¿Cómo podemos silenciar las voces del enemigo? 1. Levanta la oración nocturna. En ambos textos, los ataques surgen de noche. Las vigilias son estratégicas para cortar maldiciones, cancelar palabras lanzadas y establecer decretos del cielo. 2. Declara la palabra de Dios en voz alta. David no solo ora, declara quién es Dios. Mi Dios es mi alto refugio. El silencio espiritual del creyente permite que el enemigo hable más fuerte. La palabra declarada rompe atmósfera. Es necesario que declaremos la palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré. No respondas al enemigo con tus emociones, sino con tu posición. A veces queremos fajarnos con el diablo y nosotros no tenemos ese poder, déjeme decirle. Es el nombre y la sangre de Cristo lo único que puede pelear contra el diablo, no usted. No se ponga a insultarlo y a decirle cosas. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a insultarlo.
Entonces, eso es una enseñanza que me dieron a mí hace muchos años y se la comparto. No se ponga a decir que el enemigo es esto, lo otro, lo otro. No, usted no tiene que hablar con él ni decirle nada a él. Usted tiene que clamar a Cristo. No metamos nuestras emociones y le digamos al enemigo lo que le queremos decir a nuestro papá, a nuestro esposo, a nuestro hermano, al que se nos atravesó en el tráfico. Entonces venimos y la pagamos con el diablo. No nos metamos con él, no nos conviene. Usted todo lo que tiene que hacer como hijo de Dios es resistirlo para que él huya. David no habla desde el miedo, sino desde su relación con Dios como escudo y fortaleza. Isaías muestra que la autoridad no es emocional, sino espiritual. 4. Cubre a tu familia, iglesia y nación con la sangre del Cordero. Lo que le estaba diciendo es la sangre de Cristo, lo que nos cubre, es la sangre de Cristo, lo que es nuestro escudo. Como Job lo hacía por sus hijos, establece un cerco profético por medio de la oración. Entonces, la pregunta que les voy a hacer, bueno, yo creo que puedo continuar. ¿Qué voces nos han estado murmurando o rodeando últimamente? Esto es para que se lo lleve de tarea. ¿Has sentido presión, confusión, palabras de temor o maldición? Hoy es tiempo de orar y hacer callar todo lo que no viene del Padre. No luchamos con carne ni sangre, sino con espíritus que quieren alterar nuestra atmósfera espiritual. Entonces podemos ver que durante este tiempo necesitamos entender que no podemos dejar que nuestras emociones nos dominen. Necesitamos levantarnos con el poder que nos ha dado el Padre y resistir al diablo y citar palabra de Dios antes de acostarnos. Vemos que durante este tiempo es un periodo de renovación de la alianza de Dios. La vigilia donde Jesús partió el pan y estableció el nuevo pacto entre Dios y su pueblo fue durante la noche del jueves, lo que bíblicamente corresponde a la primera vigilia entre 6 y 9 de la noche, en el marco de la celebración de la Pascua. Esto lo podemos ver en Lucas 22, del 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que pedezca. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La primera vigilia. Los judíos dividían las vigilias en 4 vigilias. La primera es de 6 a 9, la segunda es de 9 a 12, la tercera es de 12 a 3 y la cuarta es de 3 a 6. Jesús celebró la Pascua al inicio del día viernes, que comenzaba al anochecer del jueves. Recuerde que los hebreos comienzan en el atardecer. Por eso la institución del pan y el vino ocurrió en la primera vigilia. El significado espiritual de esto fue el comienzo de todo. Entonces ya sabemos que en la primera vigilia es un buen tiempo para tomar la Santa Cena. Marca el inicio del día desde la perspectiva de Dios en Génesis 1:5. Jesús nos esperó a la luz del día para establecer un nuevo pacto. Lo hizo, no, perdón, ya va, no esperó la luz del día. Jesús no esperó la luz del día. Y tenemos ese como que no, 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 mejor de día. No, 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 no voy a orar de noche. No, 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 mejor de día. Tenemos como ese miedo que se nos debe ir quitando. Jesús no esperó la luz del día, sino que lo hizo en la noche como símbolo de los nuevos comienzos de Dios inician en medio de la oscuridad. Es por eso que mientras yo estudiaba esto, créanme, yo decía: Dios mío, es por eso que muchas veces pasamos por tanta oscuridad, porque es el inicio de la gloria postrera que será mayor que la primera. Dios nos está haciendo pasar cosas
oscuras, porque de ahí nos va a levantar y de ahí va a instituirnos como un ministerio, como un llamado nuevo, con un bebé, lo que les explicaba del bebé, el bebé se forma en lo secreto, en lo oscuro, nadie lo está viendo, pero es hasta que el alumbramiento, ¿verdad? Entonces no le tema a la oscuridad es el alumbramiento de algo nuevo, la oscuridad es la primicia de lo que se viene algo nuevo, viene algo poderoso, viene algo a cambiarnos, a restaurarnos, a renovarnos y muchas veces tenemos que pasar por esos momentos. Mire, lo que hoy es su proceso, mañana será su ministerio. Acuérdese de esto que alguien me regaló hace años y me lo agarré para mí, lo agarré como un rema propio, un pacto en medio de la intimidad. No fue en el templo, ni en el medio del bullicio del pueblo, sino en una habitación con sus discípulos en intimidad. Mire, muchas veces queremos ser reconocidos en público. Muchas veces queremos que hayan cámaras, plataformas, redes sociales. Y yo le doy tantas gracias a Dios por cómo Él me ungió, porque uno de los personajes favoritos míos fue David o es David, y me ungieron como David. Nadie vio. Habíamos 3 personas y yo. No había cámara, no había bulla, no había fondo musical, no había nada. Ah, estaba Dios. Y yo le regalo esto. Y sé que nos estamos poniendo más bonitos. Hoy no me puse tan bonita porque como iba a hablar del ayuno, de la vigilia, yo dije para que me vean así bien, bien trasnochada. eh, que no nos importe eso. No nos llenemos de vanidad. No nos llenemos de, ay, que si no se me conectan más de 10, ¿para qué voy a dar la clase? Ay, que a fulanita se le conectan 20 y a mí solo 2. No importa. Ahí está Dios. No importa cuántos años. ¿Y sabe qué? Estoy pasando por el proceso que después del ungimiento todavía no ha pasado nada. O ha pasado mucho porque ha pasado usted que está aquí hoy escuchándome. Y los que van a escuchar en las redes sociales. Gloria a Dios por eso. Hace poco estamos lanzando las redes sociales. Tenemos 6 años, quizás nadie sabe de MIPI, pero ¿sabe qué? Lejos de decir, ay, hay 3, 4, y sí, que estoy aprovechando esto para regañarlo, para que se conecte más en la madrugada. Pero ¿sabe qué es lo fuerte? Que en 6 años durante 7, voy a sacar la cuenta, voy a aprovechar que tengo la calculadora aquí, que eso es invaluable, mire, son 365 días por 6,5, vamos a poner. Son 2.372 días. Ya va. ¿Cómo saqué esa cuenta? 306. Sí, para ver, sí, 365 días por 3, no, 365 días por 6,5, exacto. 2.372 llamadas se han lanzado en el horario de la madrugada, donde ha habido alguien intercediendo por usted. Y se dice fácil, pero no lo es. Porque sabe que en su iglesia hacen intercesión en la madrugada, pero ¿sabe cuántas veces? Un día, máximo 2 a la semana. Nosotros lo hacemos 7. Entonces, casi 3.000 días se ha levantado una intercesora a orar por usted, por su casa, por sus hijos. Entonces, ¿qué importa si somos famosos o no somos famosos? Estamos ejerciendo la función, estamos ejerciendo el llamado. Y en la oscuridad y en lo secreto es donde Dios nos está preparando y capacitando. La noche representa secreto, cobertura, formación
Y es allí donde Jesús revela el corazón del Padre y establece un pacto eterno. Jesús revela su paternidad y entrega. Al partir el pan se entrega como padre espiritual a sus discípulos. Declara un pacto no basado en la ley, sino en la gracia, en la comunión y la sangre. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? La primera vigilia es un tiempo clave para pactar con Dios, renovar votos, establecer intercesión profética y participar del pan espiritual. Así como Jesús inauguró el nuevo pacto en ese horario, podemos activar principios de redención, protección y cobertura al orar y ministrar en este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor amado. Te doy gloria, Rey eterno, te doy honra, te doy alabanza, Señor, porque has sido más que bueno. Padre, porque quizás uno o dos se han despertado, Señor, 3000 veces a orar por mí, a orar por mi casa, a orar por mis hijos, a orar por mis generaciones, a orar por este ministerio hermoso, Señor amado. Yo te doy gloria, Padre, porque quizás no tenemos 1 millón, 3, 4, 5 de seguidores, pero no importa porque te tenemos a ti. Y teniéndote a ti lo tenemos todo, Señor amado. Tú conoces el corazón de este ministerio. Tú conoces el hambre, Señor, por clamar, por interceder, por llevar otros a tu gloria. Señor, por presentarte sencillo, sin religiosidad, Señor amado. Por presentarte como el alfa, el omega, el principio y el final, Señor amado. Yo te doy gloria, honra y alabanza y te pido, Señor, que esta enseñanza nos esté enseñando, Padre amado, la importancia de comprometernos a orar en este tiempo, Señor, donde solo las tinieblas desafortunadamente se levantan a hacer de sus acechanzas, Señor. Padre, yo te pido, te hago un llamado, te hago un clamor, Señor. Porque así como nos has inyectado hambre por tu palabra, Señor, nos inyectes, Padre amado, hambre por despertarnos a interceder de madrugada, Señor. Padre, no importa en cuál de las 4 vigilias, Señor, pero que nos tomemos un tiempo contigo, un tiempo para que nos hables, para que nos llene, para que nos ministres, Señor amado. Venimos ante tu presencia confiados, Señor. Tenemos muchas cosas que hacer, pero no podemos dejar de un lado la intercesión, el clamor de madrugada, Señor. A ti te damos toda gloria, Padre, toda honra y toda enseñanza, toda alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.